Hola alumnos, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño resumen antes de empezar con el tema específico de hoy, que era la neurosis obsesiva. Bueno, quiero retomar algunas cositas que fuimos diciendo para reforzar un poquito los contenidos. Veníamos hablando de la nosografía psicoanalítica, ¿verdad? Dijimos que desde el psicoanálisis se habla de cuadros clínicos que en realidad son estructuras clínicas. ¿Por qué estructuras? Porque lo que va a interesar para llegar a un diagnóstico de una patología no es tanto los síntomas, que es como se venía manejando el DSM-4, el DSM-5, bueno, el 5 no, el DSM-3, el DSM-4, sino que lo que va a interesar es llegar a diagnosticar a partir de la estructura de ese sujeto. Y desde el psicoanálisis las estructuras son tres, no hay otra: neurosis, psicosis y perversión. Habíamos dicho que no hay una estructura normal, que solo existen tres maneras de posicionarse frente al deseo, frente al otro, para funcionar en la vida: más graves, menos graves, bueno, con más síntomas, menos síntomas, pero las estructuras son tres. Y que una vez que esa estructura se consolida, que es posterior a los años críticos, digamos, a la primera infancia, una vez que esa estructura se consolida, queda fija para el resto de nuestras vidas. No hay posibilidad de transformar la estructura. Por eso se dice llegar al diagnóstico estructural, que ese diagnóstico no se va a modificar, que no responde al aquí y ahora, no responde a una cuestión sintomática, a una situación actual del paciente, sino que responde justamente a la estructura, a la base de su funcionamiento psíquico, a cómo fue constituido ese psiquismo para funcionar en la vida y en la relación con los otros. Y también dijimos que no se evoluciona de una estructura a la otra, o no se regresa de una estructura a la otra, digamos. Cada uno tiene su estructura y es fija, es inamovible, y es la manera en la que nos vamos a dirigir en la vida. Sí podemos justamente ir a un tratamiento psicoanalítico, pero no para cambiar nuestra estructura, sino para cambiar la posición del sujeto frente a lo que le sucede. Y por supuesto, bueno, atenuar los síntomas, disminuir los riesgos del pasaje al acto, de situaciones de riesgo para el paciente o para los demás. Bueno, obviamente es muy saludable poder ir al analista a trabajar las cuestiones que nos aquejan, a tratar la angustia. Hay un pedacito en la fotocopia, porque bueno, les fui seleccionando, ustedes verán que no son páginas correlativas la mayoría, porque bueno, fui buscando algunas cositas para que se entienda mejor. Les reitero, estamos con el tiempo muy justos, y también es cierto que bueno, que ustedes no necesitan hacer un diagnóstico. Por lo tanto, con que puedan conocer algunos aspectos más importantes de cada estructura, les va a ser de utilidad. Y como les decía, en las fotocopias, en una partecita, creo que les aparece a ustedes el tema de la urgencia o la emergencia psicológica, psicoanalítica, o la emergencia subjetiva, en realidad se llama, que es cuando a un sujeto se le produce una situación de ruptura de su equilibrio, de su funcionamiento. Algo hace que un sujeto consulte a un analista en determinado momento y no otro, o que desarrolle y despliegue determinada sintomatología en un momento y no en otro. Eso tiene que ver justamente con un momento que se llama de urgencia subjetiva, algo en ese equilibrio, en esa homeostasis que decíamos. ¿Se acuerdan que el aparato psíquico tiene como objetivo mantener la energía lo más estable posible? Y cuando ese aparato se detecta un aumento excesivo de la excitación, de la energía, de lo pulsional, en las neurosis, ¿qué es lo que hace? Reprime. ¿Tá? Pero bueno, a veces no alcanza.
con reprimir, a veces hay un desborde, aparecen un montón de síntomas, que eso es lo que a veces confunde en los diagnósticos, porque en ese momento de emergencia pueden aparecer síntomas que pueden indicarnos distintas estructuras. Por ejemplo, puede aparecer un delirio y alguien rápidamente puede decir, bueno, es una psicosis porque hay un delirio. No. Que haya un delirio en sí mismo no indica una psicosis. Hay que ver qué tipo de delirio es, cómo está conformado, cuál es la estructura del delirio y ver cuál es la estructura psicopatológica de base. Porque puede ser un neurótico que en estado de desequilibrio, por un acontecimiento X de la vida, se produce un desborde, se produce una ruptura de desequilibrio y se produce también un brote. Y no necesariamente tenga que ser un brote psicótico. Así que bueno, por eso es la importancia para el psicoanálisis diagnosticar la estructura, no por los síntomas, porque insisto, los síntomas pueden deberse a distintas estructuras y no es lo mismo trabajar con un paciente cuya estructura es neurótica, que se supone que puede asociar, que puede utilizar la metáfora, que puede traer sueños, que puede entender un chiste, que puede traer fallidos, a trabajar con un paciente psicótico, donde a lo mejor una interpretación del analista lo que hace es brotarlo aún más. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es la importancia del diagnóstico diferencial y que ese diagnóstico diferencie estructuras. Bueno, creo que eso es un poco... Y bueno, y en los DSM, el DSM-3, el DSM-4, lo que justamente buscaban es, a partir de esos signos que veía el psiquiatra, signos objetivos, más los síntomas que refería el paciente, trataba de buscar en ese nomenclador cuál era el síndrome o el trastorno que agrupara esos síntomas o signos que el paciente refería. Y de esas maneras se llegaba a un diagnóstico. Y eso respondía a su vez a una relación entre el síndrome o el trastorno y alguna lesión cerebral o un problema, o había una alteración en los neurotransmisores, en los ganglios, en las células, en el lóbulo frontal. O sea, se buscaba una explicación orgánica para la causa de los síntomas. ¿Se buscaba? No se busca. Todavía se usa el DSM, como bien lo veíamos en el conversatorio con la psiquiatra. Y el hecho de buscar una localización física, en este caso cerebral, de la patología mental, llevaba a buscar qué psicofármacos podían suministrarle al paciente para curar esos síntomas. Hay una partecita que ustedes tienen, que se las voy a leer, que es de Freud, lo que dice Freud con respecto a calmar los síntomas. Está en la página 191. Justamente en función de esto, que los fármacos eliminan el síntoma. Pero eso, ¿qué quiere decir? A juicio de los legos, o sea, de los que no tienen una formación psicoanalítica, los síntomas constituyen la esencia de la enfermedad. O sea, lo esencial es el síntoma, no para los psicoanalistas. Para ellos, la curación equivale a la supresión de los mismos, o sea, la supresión de los síntomas. O sea, si los legos creen que los síntomas son la enfermedad y que por ende la supresión de los síntomas cura la enfermedad. Sin embargo, tras eliminarlos, lo que resta es la capacidad para formar nuevos síntomas. O sea, se elimina el síntoma, pero no la capacidad de formar nuevos síntomas. ¿Por qué? Porque no se transforma la estructura. Podemos calmar el síntoma y a veces es necesario recurrir a la medicación para calmar el síntoma. Por ejemplo, un paciente que está todo el tiempo con un cuadro de ansiedad generalizada o que tiene un estado de exaltación permanente
que no lo deja dormir, que tiene insomnio, que tiene conductas agresivas hacia sí mismo, hacia otros, o que tiene ideas delirantes, o que las alucinaciones no lo dejen en paz. Y bueno, obviamente hay que recurrir a la medicación para aplacar esos síntomas, para que esa paciente tenga una calidad de vida mejor, y si está en tratamiento, que pueda ser tratado, pero en un estado de más calma. Por supuesto que los psicofármacos son necesarios en muchos aspectos, pero no confundir calmar los síntomas para que el paciente tenga una calidad de vida mejor a creer que porque se calman los síntomas se cura la enfermedad. La estructura no se modifica, por eso dice Freud, se calman los síntomas, pero el paciente sigue teniendo la misma capacidad para formar otros síntomas, digamos, ¿no? Eso es inagotable. Bueno, esto como para repasar un poquito y seguir retomando algunas cosas que venimos viendo, y en el próximo video hablo específicamente de la neurosis obsesiva.